Dios les bendiga, que Dios les guíe, que Dios les acompañe y que Dios les ilumine en este nuevo día. Nuevamente me es un privilegio poder compartirles un mensaje que se llama "Lo más importante es el proceso" o "Lo más importante es el proceso de Dios". Lo más importante no es el trabajo que una persona tiene o cuánto dinero gana, sino la experiencia en ese trabajo. Eso es lo más importante. Eso es lo que cambia a una persona. Lo más importante no es el trabajo ni cuánto ganas, sino lo que Dios puede hacer a través de ese proceso, a través de ese trabajo, a través de esa situación. Lo más importante en nuestra vida como cristianos es que lleguemos a ser como Cristo fue, para estar listos y preparados para toda buena obra, pero además de eso, para estar listos y preparados para irnos con Él a vivir en la eternidad. Pero muchas veces pensamos que lo más importante puede ser el vivir un poco mejor, el tener algo más. Y Dios quiere que sus hijos tengan lo que necesitan y que ellos puedan llegar a ser el propósito de Dios. Pero para que nosotros podamos llegar a ser como Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que seamos, Dios nos tiene que tratar, nos tiene que procesar. Y para eso Dios usa situaciones. Puede usar el trabajo para procesar su carácter de usted. Puede usar un viaje, que usted vaya a un lugar y tratarlo y procesarlo en ese lugar. Puede usar una situación, puede permitir que una persona quede en un lugar, en una posición, para tratar con él o con ella. Podemos ver en el caso de José. José fue vendido por sus hermanos y era voluntad de Dios para que José llegue a Egipto y sea príncipe. Pero José no llegó directamente como príncipe o a estudiar y a hacerse amigo de los grandes jóvenes egipcios. No. Dios primero permitió que José sea esclavo. Después Dios permitió que José sea culpado de algo que no hizo. Después Dios permitió que José vaya a la cárcel. Todo eso lo permitió Dios, porque José estaba en un proceso con Dios. Y Dios usó una situación de la cual José no tenía control. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Recuerde que Dios es espíritu. Hay cosas que Dios quiere que cambiemos, pero no las vamos a cambiar porque sabemos que tenemos que cambiar, sino que tenemos que pasar por ciertos procesos de Dios para entender, comprender y saber
genuinamente en nuestro corazón qué se siente estar en el otro lado, en otra posición. ¿Qué se siente llorar? ¿Qué se siente sufrir? ¿Qué se siente no tener dinero? ¿Qué se siente ser avergonzado? ¿Qué se siente ser humillado? Porque no vamos a poder saber lo que es ser humillado o ser avergonzado si nosotros mismos no pasamos humillación o vergüenza. Para eso Dios nos tiene que pasar por ese lugar, por esa posición. José era un hijo querido de su padre. Su padre le daba todo, según la Biblia nos explica. Pero cuando fue a Egipto, era un esclavo, un sirviente, y pasó muchas cosas malas. Llegó no solo a ser esclavo, llegó hasta la cárcel, y todo fue fuera de su control. Y fue aún a la cárcel por algo que no hizo. Pero después José entendió que todo tenía un propósito. Dios lo estaba procesando en ese trabajo. Dios lo estaba procesando en ese país solo, con otra lengua, con otra cultura. Dios lo estaba procesando para que sea un gran príncipe, un gran rey. Es como un hombre que ya tiene una posición mejor y está con un hombre que está buscando trabajo humilde. Y este hombre de gran posición le dice a la otra persona: tú vas a conseguir un trabajo, vas a salir de esta posición, de esta circunstancia. Dios te va a bendecir. Y mientras van caminando le dice: ¿sabes qué? Mira ese edificio. Yo trabajé para construir ese edificio. Y el otro joven se queda mirando y la persona le dice: yo construí ese edificio, yo trabajé allí de constructor, pero ¿sabes qué? Lo más importante no fue que yo trabajé allí, sino que allí me cambió Dios, allí me transformó Dios. A través de ese trabajo, Dios usó ese trabajo para cambiarme, para transformarme. Y le dice al joven: lo más importante no es el trabajo que tú tengas o cuánto ganes. Lo más importante es lo que Dios hace a través de ese trabajo. El proceso que Dios tiene contigo a través de ese trabajo. El trato que Dios tiene contigo a través de ese trabajo. Recuerde, lo más importante no es dónde estamos. Estoy solo en este país, no tengo dinero. Si usted se ha entregado genuinamente a Dios, Dios está trabajando con su vida, así como lo hizo con José o así como lo hizo conmigo 12 años. Es un trato, es un proceso. Y cuando es así, no hay salida. Usted no puede dejar el trabajo porque si lo deja, no tiene otro trabajo. No tiene de qué vivir. Como José, no podía dejar de ser esclavo. No tenía control sobre sí. Todas las situaciones que él vivió estaban fuera de su control. Cuando Dios trata con una persona, esta persona no tiene poder humano para poder salir de esa situación. Cuando es un trato, cuando es un proceso de Dios. Para mí Dios usó el trabajo duro para hacerme más humilde, más sencillo,
para comprender y entender a las personas, porque yo no las comprendía, no las entendía, para morir mi orgullo, mi yo, mi amor a mí mismo. Dios usó el trabajo, allí me cambió a mí. Y yo sé que Dios está usando el trabajo en muchos de ustedes, o la falta de trabajo, poco trabajo, la escuela de la pobreza, la escuela de la escasez, la escuela de la vergüenza, la escuela de la humillación. Le humillan. José fue humillado. José fue esclavo 12 años, pero además de ser esclavo, fue incriminado y también fue a la cárcel injustamente. Pero había un propósito. El propósito de Dios en nosotros, sus hijos, ¿sabe cuál es? Es que cambiemos. Pero Dios usa circunstancias, situaciones que están fuera de nuestro control. Le animo a que usted no piense más en su situación de una manera como si Dios no supiera lo que usted está viviendo o lo que usted está pasando. Dios ya le está hablando a través de este mensaje. Dios ya le está diciendo, estoy tratando contigo, estoy usando el país donde tú estás, esa situación, esa posición en la cual estás, para tratar tu carácter, para tratar tu orgullo, para que seas humilde, para tratar tu dependencia. Muchas personas dependen del dinero, son acostumbrados a depender del dinero, pero cuando se convierten en cristianos, Dios corta su economía. Hace mucho tiempo hablé con un hermano que se había convertido en cristiano y el hermano me dijo, hermano, ahora mi economía no me va tan bien como antes, yo vivía en un buen lugar en mi país, tenía una buena casa, me vestía bien, iba a los mejores restaurantes y ahora que me he convertido tengo un apartamento pequeño, el dinero me alcanza con las justas y el Espíritu Santo me dijo, dile esto. Y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Usted dependía mucho del dinero y ahora Dios quiere que no dependa del dinero, sino de Él. Y cuando usted aprenda a depender de Dios, Dios le va a bendecir. Pero usted tiene que aprender a depender de Dios. Y el hermano me dijo, es verdad, hermano. Yo sé que lo que usted dice es verdad. Yo antes dependía del dinero. Todo lo que hacía lo podía hacer con el dinero. Y ahora como no tengo dinero, voy a Dios, oro a Él. ¿Ahora entiende? Muchas personas que nos hacemos cristianos dependíamos en el mundo de algo. Dependíamos, soy guapo, soy guapa. Ahora puedo conquistar al chico o a la chica que me gusta. Pero resulta que Dios dice, ya no seas así, cambia tu apariencia, sé más recatado para vestirte, recatada, cambia esto, cambia lo otro. Porque es Dios que nos quiere bendecir. Si usted conoce a una persona por su apariencia, no fue Dios, fue su apariencia de usted que le ayudó para conocer a esa persona. Pero si Dios toca el corazón de la otra persona, que se fije en usted, ya no fue usted. No fue que yo tengo dinero, buena apariencia, buena ropa. Fue Dios. Otros dependían de la buena ropa, del buen carro, del mucho dinero y con eso conquistaban a la otra persona. Ahora no. Ahora Dios le quiere bendecir Él mismo. No que usted obtenga lo que quiere con su dinero, con su buen carro, su buena posición, tarjeta de crédito. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel.
los estuvo procesando para que cambien su mentalidad, para que aprendan a depender de Dios. Recuerde, lo más importante es el proceso. El trabajo puede ser duro, pero es porque Dios está trabajando con usted a través de ese trabajo. Lo está haciendo más humilde, más sencillo, para que tenga más amor, para que tenga más compasión, para que piense en los demás. Imagínese si José no hubiera sido procesado, de lo que su padre lo trataba bien y le daba todo, el más querido de los hijos, a Egipto, el príncipe de Egipto. ¿Habrá tenido José piedad y misericordia de las personas pobres y humildes? ¿Habrá tenido José piedad y misericordia o se habrá acordado o se hubiera acordado de los presos? Posiblemente no, porque él nunca estuvo preso. Y eso es lo que pasa. Muchos de nosotros no hemos sido encarcelados, no hemos sido delincuentes y no nos han llevado a la cárcel por presos. Y por eso quizás ni pensamos en los presos encarcelados, por poner un ejemplo. Pero otros hermanos posiblemente sí han estado presos, han estado encarcelados y han salido. Y ahora ellos se acuerdan de ese momento, de esa situación, y ahora ellos van a esos lugares a evangelizar, a predicar. ¿Por qué razón? Porque ellos vivieron eso. Si una persona nunca pasó pobreza, quizás ni se acuerde de los pobres. Pero si usted o yo hemos salido de la pobreza, sabemos lo que se siente y lo que es ser pobre, y ahora ya no somos tan pobres como lo éramos, somos ricos por Jesucristo, tenemos lo necesario, nos acordaremos de las personas que no tienen. Recuerdo cuando yo era niño, a veces no tenía muchos zapatos o muchos pantalones. Yo cuando era adolescente cosía mis pantalones, mi chaqueta, mis zapatos los tenía que arreglar muchas veces, no me compraba otros. Yo viví mucha necesidad en esa área. Nunca nos faltó la comida, lo principal, pero en la ropa a veces sufríamos un poco. Y yo entiendo, comprendo a las personas que no tienen muchas cosas. A mí no me cuesta darle la ropa aunque estoy puesto a otra persona. No me cuesta, nunca me costó. Porque yo he vivido esas situaciones. Aún cuando yo estoy en un autobús o en un tren, yo no como delante de la gente. Porque recuerdo cuando vivía lejos de mi país, solo, yo a veces tenía mucha hambre y miraba a otras personas comer delante de mí. Y yo tenía hambre y la gente comía rico, yo los miraba. Y yo no podía comer, no tenía dinero, tenía que llegar a la casa para cocinar. Como yo he vivido eso, yo nunca como delante de alguien, a no ser que esta persona esté comiendo. Porque yo incluso le he dicho a mi esposa o a otras personas, no como delante de esta persona o delante de estas personas porque quizás no han comido. Y si yo como van a tener hambre. Uno no conoce a las personas. Yo no como delante de nadie que no esté comiendo, porque pienso que quizás no ha comido esta persona. Pero ¿por qué yo pienso así? Porque yo he vivido necesidad. Cuando Dios nos procesa, es para poder ponernos en una posición que nunca hemos estado. Pero no es porque vamos a estar allí siempre. Es un proceso. José estaba pasando por un proceso. José nunca había tenido hambre, nunca lo habían tratado mal, nunca lo habían incriminado, nunca había sido delincuente, nunca había querido acostarse con una mujer que no sea su esposa ni con nadie, creo yo. Era un joven justo, recto.
Pero cuando llega a Egipto es esclavo, lo incriminan de algo que no ha hecho, lo meten a la cárcel, y en la cárcel, ¿qué tipo de personas hay? Imagínense, todo tipo de personas. Pero allí Dios estuvo trabajando con José. Muchas personas están en su proceso y ellos dicen, no entiendo, no sé por qué me está pasando esto, no entiendo. José tampoco no entendía por qué estaba allí, igual que muchos de nosotros que a veces no entendemos. Veamos, en el libro de Génesis capítulo 40, versículo del 12 al 15. Y le dijo José, José le va a interpretar el sueño al copero. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José dice, fui hurtado de los hebreos de mi pueblo, y estoy también acá en la cárcel, y no sé por qué estoy aquí, no he hecho nada. ¿Cuántos hermanos y hermanas están en posiciones que ellos no lo han pensado, que ellos no han querido, y se preguntan esto, ¿por qué a mí? Porque Dios está tratando con usted. El consejo que yo le puedo dar es que usted se mantenga en la voluntad de Dios. Y le digo algo, Dios le va a dar un buen trabajo. Le digo algo, usted va a salir de esa situación. Le digo algo, Dios le va a bendecir lo que usted piensa en su corazón, lo que está en la voluntad de Dios. Dios le va a dar. Pero usted necesita pasar el proceso de Dios. Necesita pasar el proceso de Dios correctamente. No se escape. No use la iniquidad para salir de los procesos de Dios. Es Dios que le va a sacar de ese proceso. Usted manténgase en la voluntad de Dios, en comunión con Dios. José se mantuvo firme y después Dios le dio una esposa, le dio una posición y aún más, a través de José bendijo a toda su familia. Lo mismo que su padre Jacob. Dios probó al papá de José muchos años. Veamos un poco qué nos dice en el libro de Génesis capítulo 31, versículo del 36 al 42. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Ahora escuche esto. Versículo 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche.
¿Cuántos años estuvo Jacob con Labán? 20 años, imagínense. El proceso de su hijo José duró 13 años, pero su padre 20 años. Labán le engañó, le cambió el salario 10 veces. Acá lo explica Jacob. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque estaba trabajando con Jacob. Pero después Dios hizo una gran nación a través de Jacob. Jacob no tenía otra opción. ¿A dónde iba a ir? Y eso es lo que le decía hace un momento. Que Dios nos mete a situaciones que no tenemos control. Su hijo José también era esclavo. ¿Qué control tenía sobre su vida? José no tenía otra opción que soportar eso. Allí estaba Dios trabajando con José. Jacob no tenía otra opción que trabajar con Labán. 20 años. Allí Dios estaba trabajando con Jacob. Pero después Dios le bendice. Veamos un texto más en el libro de Génesis capítulo 45, versículo del 4 al 8. Cómo José entiende que es el propósito de Dios. Muchas veces cuando estamos en nuestro proceso, no lo entendemos. Yo no lo entendí cuando yo estaba en mi proceso. Yo lo entendí después. Ahora yo puedo dar testimonio y estoy dando testimonio de que allí, en esos trabajos duros, en esa vida solitaria, allí yo aprendí a depender de Dios, a ser guiado por el Espíritu Santo. Allí yo aprendí humildad, aprendí sencillez en esas situaciones que Dios usó. Recuerde lo que dice la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo ayuda para bien. Pero a veces estamos como José. No sé por qué estoy pasando esto. Ahora lo sabe, es un proceso de Dios. Génesis capítulo 45, versículo del 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Nuevamente, versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entiende que Dios permitió que sea vendido por sus hermanos, que Dios permitió aún que vaya a la cárcel, porque después Dios se iba a glorificar a través de José. Pero no solo por eso, Dios permitió todo eso, porque Dios estaba trabajando con José. Entonces, hermanos y hermanas, recuerden, lo más importante no es el trabajo o cuánto está ganando usted. Lo más importante no es el país donde usted está o el negocio que tiene. No, hermanos y hermanas, lo más importante es el proceso y lo que Dios está haciendo a través de ese trabajo, a través de esa situación o a través de esa posición en la cual usted está. Focalícese, manténgase en la voluntad de Dios. Que Dios allí, en ese trabajo, en ese lugar, en esa posición que usted está, Dios está cambiándole a usted muchas cosas. Así como lo hizo con Jacob,
así como lo hizo con José, así como lo hizo con los discípulos cuando estaban en el proceso de Dios, aún así como lo hizo conmigo. Dios va a usar situaciones y a través de esas situaciones nos va a cambiar, nos va a moldear. Le invito a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios soberano. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos a valorar el proceso más que el resultado. Ayúdanos a valorar el proceso más que la posición en la cual nos encontramos. En el nombre de Jesús, amén. Recuerde, valore más el proceso que el lugar o la posición en donde usted está. Valore más el proceso que Dios está haciendo con usted en este momento que el lugar o la posición a la cual usted va a llegar. Porque si usted no pasa el proceso de Dios correctamente, usted no será la persona que Dios quiere que sea. Pero si pasa el proceso de Dios correctamente, como José, como Jacob, como los grandes hombres o mujeres de Dios que están en la Biblia, Dios cumplirá su propósito con usted. Y le aseguro, yo sé que Dios le va a bendecir a muchos con mejor trabajo, casa, le va a dar todo lo que usted necesita, familia, muchas cosas. Pero es necesario que pasemos por el proceso de Dios. Que Dios les bendiga mucho. Paz.